Como una forma de repaso, ya que vamos a comenzar a analizar los 7 días de la semana de la creación, me gustaría recordarles lo que hemos visto hasta ahora. De esa manera, el material y la tesis fundamental estarán frescos en su mente. Número 1. Hasta ahora, comenzamos afirmando que Génesis es un documento antiguo, escrito para un pueblo diferente, en una cultura diferente, con una cosmovisión diferente, y por lo tanto no podemos simplemente abordar el texto con nuestro pensamiento moderno y herramientas hermenéuticas. También establecimos que aunque la intención original del texto puede perderse en la traducción e interpretación, el concepto principal y el mensaje son claros para todos, independientemente del idioma, la cultura y la época. Ese concepto o mensaje es que Dios es el supremo creador y la única autoridad en el universo que hizo todo con un propósito en mente. Para obtener la intención original del autor, y así lo que Dios inspiró y pretendió transmitir, el texto debe abordarse con un análisis cuidadoso de la cultura, el idioma y la cosmovisión originales de la época. Para hacerlo, podemos mirar otros textos extrabíblicos para entender el idioma, la cosmovisión y la cultura de la época solo para comprenderlos, no para elevar otros textos y literatura al nivel de la escritura inspirada. Número 2. También analizamos cómo en esta cultura específica la cosmología o comprensión de cómo funciona el mundo se percibía de manera totalmente diferente a como la percibimos hoy con una comprensión científica más precisa. Esta cosmología era compartida entre las culturas antiguas, incluidos los israelitas, y cuando Dios comunicaba verdades teológicas a los autores y al público destinado, Dios no se molestaba en corregir esa cosmología. Más bien, Dios decidió trabajar a través de ese autor a pesar de la cosmología conocida, ya que la intención de Dios era de un propósito más elevado que simplemente corregir la cosmología. Él pretendía corregir la teología. Dado esto, no podemos tratar de manipular o interpretar el texto como si debería adherirse a nuestro consenso científico, ya que sabemos que la ciencia está en constante cambio. El mensaje de la Biblia de alguna manera es impermeable a esta naturaleza de la ciencia, por lo que tratar de acomodarla a un consenso científico resultará en un intento fútil de consolidarla, y por lo tanto, desviarse de la intención original del autor y, en última instancia, de la sabiduría y la voluntad de Dios. Número 3. Mientras observábamos la antigua cosmología, también analizamos cómo tener en mente una ontología funcional ayudará a comprender cómo los antiguos veían la creación. Vimos cómo las culturas del cercano Oriente Antiguo no priorizaban ni se preocupaban por los orígenes materiales al participar en la creación, mientras que nuestra comprensión moderna de una creación o inicio del cosmos tiende a inclinarse hacia una ontología material, que es la materia, la energía, la física y la química de cómo opera el universo. Un israelita antiguo se habría inclinado más hacia una ontología funcional, al igual que las otras culturas lo habrían hecho. También observamos cómo otros textos de literatura antigua se comparaban con el de Génesis 1, pero al mismo tiempo mantenían algunos paralelismos en la comprensión de la creación y la cosmología circundante. Número 4. Después de establecer que Génesis 1 tiene una ontología funcional o creación en su núcleo, en lugar de simplemente registrar un mero proceso de creación material, tuvimos que definir cómo la palabra crear desempeñaba un papel en este pensamiento. Al observar el texto circundante dentro de las escrituras, pudimos deducir que la palabra original en hebreo, bará, no solo debe entenderse en su contexto literario, sino también en su contexto cultural. Al mirar el texto bíblico mismo, dedujimos que la palabra puede significar crear algo en forma material, pero también se usa en un sentido funcional. Y dado que vimos cómo Génesis 1 tiene una ontología funcional, por lo tanto, se puede deducir que la palabra bara tiene un significado funcional en este capítulo.
También observamos cómo la frase "en el principio" se usa para introducir una sección específicamente designada dentro del libro de Génesis en su totalidad, y por lo tanto no significa un principio definitivo en el sentido de la creación material. El mismo primer verso, entonces, puede entenderse como la introducción de un periodo de tiempo específico en el que ocurre algo, en este caso, la semana de 7 días de la creación. Por lo tanto, el primer verso puede interpretarse o traducirse culturalmente de la siguiente manera. Cuando Dios comenzó a asignar funciones y a acomodar el cosmos para albergar a la humanidad, lo hizo de esta manera. Y número 5, finalmente, examinamos el verso 2 para analizarlo más a fondo y determinar si realmente contiene un comienzo no funcional. Vimos cómo la palabra tohu no transmite un significado de deformidad, sino que simplemente indica un comienzo no funcional. Dado que el estado inicial del cosmos es no funcional, Dios entonces comienza a asignar funciones a los elementos ya existentes del cosmos. Así, los 2 primeros versículos podrían interpretarse de la siguiente manera. Cuando Dios comenzó a asignar funciones y a acomodar el cosmos para albergar a la humanidad, lo hizo de esta manera. Y las estructuras cosmológicas de la Tierra no tenían un orden divino ni función, y el caos estaba presente en el mundo, pero Dios ya lo tenía bajo control y sometido. Y ahora que Dios está a punto de comenzar a asignar funciones mediante la creación, mediante la palabra bara, el autor de Génesis nos dirá qué funciones asignará y cómo. Estas son esas funciones. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Ahora, de este versículo, probablemente algo que nos desconcierte más es una cosa. ¿Qué significa que Dios separó la luz de las tinieblas? Piénsalo por un momento. ¿Se pueden incluso mezclar? De cierta forma, podemos concebir a Dios creando la luz, incluso en una ontología material. Pero, ¿cómo entenderíamos que las separó la luz y las tinieblas? Piensa en eso por un momento. Bueno, uno de los aspectos a considerar al acercarnos a la luz en el antiguo cercano oriente es que no la concebían como algo material o como la propiedad de algo, como lo hacemos hoy en día nosotros. Entonces, ¿qué significa cuando el texto dice que Dios llamó a la luz día? Un concepto que nos ayudará a desentrañar el significado de esta frase es algo llamado metonimia, ¿ok? Llamado metonimia. Ahora, ¿qué rayos es eso? Bueno, para comprender este significado, esta palabra, toma por ejemplo las siguientes frases. La pluma o el bolígrafo, no sé cómo lo conozcan, la pluma es más poderosa que la espada. Ok, esa es una frase. Hollywood va a lanzar una nueva película este fin de semana. Y por último,
Déjame echarte una mano. Ahora, ¿tienes algún problema para entender esas afirmaciones? Bueno, probablemente no. Y eso se debe a que para nosotros en la era moderna podemos deducir que estas palabras y frases son simplemente conceptos que se transmiten indirectamente. En el primer ejemplo, la pluma o el bolígrafo representa la escritura o el conocimiento de libros, ¿ok? Y la espada representa la fuerza militar o el poder. Aquí estamos sugiriendo que la escritura y las ideas son más influyentes que la guerra. En el segundo ejemplo, Hollywood es el concepto de la industria cinematográfica estadounidense en su conjunto. Y por último, una mano simplemente representa ayuda o asistencia. Entonces, de manera similar, los escritores antiguos, al igual que el lenguaje moderno, utilizaron expresiones simbólicas sin explicación explícita. Ellos simplemente lo decían y la gente lo entendía. Una forma en que la metonimia nos ayuda a desentrañar el misterio detrás del verso es la referencia de que la luz es llamada día. La conexión entre la luz y el día trasciende la mera iluminación o la mera propiedad de un objeto como el fuego o el sol. En cambio, significa el concepto de un periodo caracterizado por la luz. Al entender el día como el término designado para el periodo de luz, desentrañamos la intención del autor de transmitir la noción de la luz como un fenómeno temporal, distinto de la oscuridad, que está encapsulado por el término noche. Si te confundí un poco, puedes pensarlo de esta manera. Y no estoy tratando de ser hereje, pero probablemente les ayudará a entender lo que estoy diciendo de una manera más rápida, si lo ven de esta forma. Tomemos el ejemplo de la pluma y de la espada. Insertémoslo en el verso para que sepan a qué me refiero con la metonimia. Ok, si tomamos el ejemplo de la espada y la pluma y lo ponemos en el versículo, terminaríamos con algo como esto. Entonces dijo Dios, sea el conocimiento. Y hubo conocimiento. Y vio Dios que el conocimiento era bueno. Y separó Dios el conocimiento de la guerra. Y llamó Dios al conocimiento pluma. Y a la guerra llamó espada. Y fue la escritura y fue la batalla. Un conflicto. Ok, no sé si eso les ayude a comprender un poco más el concepto de la metonimia, lo que el autor está haciendo en este versículo. Adentrándonos más en el texto, revela matices a menudo pasados por alto. La afirmación del versículo 4 de que Dios separó la luz de las tinieblas parece desconcertante cuando se ve a través de una lente puramente material. Sin embargo, el versículo 5 aclara que esta separación no se refiere a entidades físicas, sino a periodos temporales distintos, que es la delimitación entre periodos de luz y oscuridad. Esta comprensión funcional de la separación enfatiza la estructuración del tiempo dentro de la creación en lugar de la segregación física. Entonces, examinar la creación de la luz en el versículo 3 proporciona una mayor comprensión. Si la luz en los versículos posteriores, el 4 y el 5, denota periodos en lugar de una fuente material, entonces la proclamación del versículo 3, hágase la luz o que haya luz, igualmente sugiere el establecimiento de un marco temporal en lugar de la creación de una entidad luminosa. Esta interpretación subraya el aspecto funcional de la creación, centrándose en la organización del tiempo como un elemento fundamental. En este caso, tenemos que trabajar hacia atrás, desde el versículo 5, para desentrañar el misterio de Dios separando la luz y la oscuridad. Nuevamente, nuestro conflicto radica en que, número 1, tendemos a pensar en la creación de la luz como fotones
y longitudes de onda o la propiedad de algo material cuando se menciona por primera vez al inicio en el versículo 3. Y número 2, luego el acto de Dios separándola se suma a ese conflicto, porque nosotros no podemos concebir que la luz y la oscuridad incluso puedan mezclarse en el versículo 4. Eso nos tambalea el pensamiento. Y número 3, finalmente nos confundimos aún más porque, ¿por qué Dios no llamó a la luz, pues, luz en el versículo 5? Pero a través del uso de la metonimia en el versículo 5, podemos trabajar hacia atrás y desentrañar el hilo misterioso hasta el versículo 3. Entonces, para resumir, este marco interpretativo no solo aclara la secuencia de la noche predeciendo a la mañana, sino que también aborda el enigma de la existencia de la luz en el primer día sin la presencia del sol. Recuerda, los antiguos no pensaban en la luz como originada en el sol, como lo percibimos hoy en día nosotros. Hasta donde ellos sabían, la luna también emitía su propia luz. Ellos no tenían idea ni el concepto de que reflejaba la luz del sol. Pero al priorizar el establecimiento del tiempo sobre la fuente material de la luz, la cosmología antigua subraya la importancia del orden temporal. Desde esta perspectiva, el Sol asume un papel dentro del sistema de tiempo estructurado, afirmando la primacía de la creación funcional sobre las manifestaciones físicas. El día y la noche son las funciones cosmológicas básicas de las que prácticamente todas las demás se derivan: la agricultura, la vida diaria, los deberes del templo y, lo más importante, estos son la unidad básica del calendario religioso. Los años se componen de meses, los meses de semanas y las semanas, de días. Por lo tanto, separar el día de la noche establece la unidad en la cual todas las demás funciones pueden tener lugar adecuadamente en su tiempo ordenado. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Al abordar este versículo, también nos deja con algunas preguntas en mente. En primer lugar, ¿por qué Dios está poniendo una expansión, sea lo que sea eso, en medio de las aguas? Pero, ¿qué aguas? ¿Cuáles aguas? Piénsalo de nuevo por un momento. ¿Qué es esto de la expansión y cuáles aguas está separando esta expansión? Solo con mirar estos 3 versículos podemos obtener cierta claridad y por lo tanto podemos deducir que, número 1, la expansión se llama los cielos en el versículo 8, una metonimia similar a la que vimos en el día 1. Y número 2, las aguas que está dividiendo están identificadas en el versículo 7, es decir, las aguas sobre la expansión, o los cielos, y las aguas debajo de la expansión, o los cielos. Ahora, nuevamente, si aún no lo has notado,
estamos tratando de entender cómo un israelita antiguo habría entendido este versículo. Entonces, primero intentemos entenderlo en su contexto cosmológico antiguo. Para empezar, para que te hagas una idea de lo que el texto está hablando, creo que una pequeña ilustración ayudará a establecer cómo pensaban para entender el versículo desde el punto de vista cosmológico. Recuerda que una persona del antiguo Cercano Oriente habría pensado en las aguas caóticas como uno de los elementos primordiales del cual incluso los dioses podrían originarse, o también concebirían el agua incluso como una deidad primordial que siempre había estado ahí, siempre habría estado presente. Esto simplemente refleja cómo veían el agua como un elemento esencial o necesario para producir y sostener la vida. Pero un israelita antiguo no deificaría el agua, él no concebiría del agua como un dios primordial. Sin embargo, aún concebirían esa idea de las aguas primordiales como vimos en el versículo 2. Entonces, hasta donde ellos saben, las aguas primordiales ya estaban ahí cuando Dios comenzó a asignar funciones en la semana de la creación. Pero aquí los israelitas están separando las aguas y las están distinguiendo de Dios. Ellos no están haciendo de las aguas un Dios primordial o el origen de la deidad. Ahora, porque no tenían concepto de una tierra redonda flotando en el espacio, con la gravedad curvando el espacio-tiempo en una dirección tridimensional, ellos solo concebían la idea de algo estando ya sea arriba o abajo. ¿Ok? Todo va para abajo, todo cae. Ahora, toma ese concepto e insértalo en las aguas primordiales. ¿Ok? Este concepto de todo está arriba o abajo. ¿Ok? Todo cae. Ellos no tenían idea de la Tierra como una curvatura tridimensional con todo cayendo hacia el centro de masa. Entonces, aquí tenemos las aguas cósmicas primordiales que envuelven el cosmos. ¿Ok? Luego, Dios dijo, haya una expansión en medio de las aguas y que separe unas de otras. Recuerda, ellos solo conocían las aguas de abajo, porque bueno, puedes cavar pozos y sube el agua, puedes sacar agua de un pozo. Y las aguas de arriba, porque bueno, cuando llueve, el agua viene desde arriba. Entonces, la expansión se coloca justo entre estas dos masas de aguas y luego las separa. Ahora tienes aguas arriba y las aguas abajo. Esa expansión, esto de aquí, es lo que Dios llamó los cielos. Ok, espero que esta ilustración les ayude a entender qué estaban pensando o qué pasaba por su mente de un israelita cuando leían este versículo. Ahora, recuerda, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, Génesis 1 no está hablando sobre los orígenes materiales y no está tratando de decirnos cómo opera el cosmos físicamente, la química, la física, la matemática, etc. El énfasis principal de Génesis está en corregir la teología para los antiguos israelitas y otros forasteros que pudieran leerlo en algún momento. Entonces, dicho esto, hasta ahora podemos examinar la palabra hebrea utilizada para la expansión y ver lo que significa en su contexto literario y cultural. La palabra hebrea para expansión es raquía. Pero, una vez más, como vimos el uso de la metonimia, vemos que la raquía se llama shamayim, equiparándolas en un solo concepto. La palabra raquía por sí sola es la forma de sustantivo, que ocurre 17 veces solo en el Antiguo Testamento. La mayoría de ellas ocurren aquí en Génesis, en los Salmos y una en Daniel, que se refiere al cielo, o lo que sea que esté arriba en un sentido.
Sin embargo, curiosamente, también aparece en la visión de Ezequiel 1 y 10, que de alguna manera es la misma. ¿Ok? La visión del capítulo 1 de Ezequiel en el capítulo 1 es básicamente la misma del capítulo 10. Ahora, si insistes en que, oh, bueno, el antiguo israelita no pensaba en una bóveda sólida en el cielo, y en realidad Génesis 1:6 está hablando de la atmósfera, porque sabemos que los gases y las moléculas de agua en las nubes son esto y aquello, y la Biblia es 100% científicamente precisa, y bla, 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 bla. Bueno, si quieres argumentar de esa manera y quieres ser consistente con la semántica, ¿cómo visualizarías entonces o cómo percibirías las visiones de Ezequiel? El texto dice que sobre la expansión, la raquía, había un trono. Supongo que podrías argumentar y decir que, oh, bueno, esto es una visión, así que no podemos tomarla literalmente y esto y aquello, y en realidad el trono estaba flotando en una nube brumosa de gas similar a la atmósfera y tal y tal y tal. Bueno, supongo que podrías decirlo de esa manera, excepto que sabemos que el hebreo tiene una palabra para vapor e incluso para nubes, que serían las cualidades de la atmósfera según la conocemos nosotros. Así que si Ezequiel está viendo algo brumoso o vaporoso, no algo sólido, bueno, entonces ¿por qué no usó esas palabras en hebreo para niebla, para vapor o para nube? ¿Ok? Además, en ninguna parte de la Biblia obtenemos la palabra gas como lo pensamos en la atmósfera. Así que no sé cómo explicarías todo esto. Además, al mirar la forma verbal de raquía, que es rakha, vemos que a menudo se asocia con forjar metal, y otros hablan estrictamente de extender los cielos. Toma, por ejemplo, Job 37:18, que dice que el cielo es como... ¿Qué? ¿Qué dice? Fuerte como metal fundido. Ahora, la última vez que revisé, la atmósfera no es como un fuerte metal fundido. Así que no sé cómo reconciliarías eso si quieres defender que el raquía está hablando de la atmósfera gaseosa y las moléculas y tal y tal. Sin embargo, afortunadamente, en esta serie no estamos tratando de reconciliar nada, porque sabemos que si lo intentamos, entonces nos encontraremos con un montón de problemas. Así que si eres de esos que argumentan que raquía sí es un domo literal, una bóveda sólida en el cielo, ¿ok? Entonces te daría puntos por ser consistente en el hebreo original y entender la cosmología bíblica. Pero te pondría falta por desviarte de la intención original del autor. Su intención no era darnos una clase de cosmología. Y por otro lado, si argumentas que raquía está hablando de la atmósfera gaseosa, del nitrógeno, del ozono, ok, entonces te doy puntos por entender que la Biblia no sostiene una cosmología científica moderna. Pero te pondría falta por ser inconsistente en la semántica y por imponer o sobrepasar lo que Dios quería corregir. Entonces, así que les doy crédito a los dos lados, pero también les hago saber su error. Entonces, en conclusión, el segundo día del relato de la creación presenta desafíos, particularmente en lo que respecta a la descripción del firmamento o de la expansión. La comprensión tradicional del firmamento como una cúpula sólida que sostiene las aguas plantea un problema cuando se ve a través de un lente científico moderno. Si bien se rechaza la idea de que la Biblia está incorrecta, las interpretaciones modernas dudan en manipular el texto para que encajen con los paradigmas científicos contemporáneos. Sin embargo, un enfoque funcional de la creación
ofrece una posible solución a este dilema. El concepto de una cúpula sólida que contenga las aguas cósmicas sirve a un propósito simbólico y funcional en lugar de uno literal. Esta cúpula simplemente representa la creación del espacio para la habitación humana y el establecimiento de un mecanismo para controlar los patrones climáticos. En la cosmología antigua, mantener el equilibrio adecuado de precipitaciones era crucial para sustentar la vida. Por lo tanto, la descripción del firmamento refleja la comprensión del orden cósmico por parte de la audiencia antigua. El mensaje fundamental permanece inalterado. Dios es quien establece sistemas funcionales dentro del cosmos. Los términos materiales utilizados en el relato de la creación simplemente reflejan el contexto cultural de la audiencia antigua, pero el mensaje subyacente enfatiza el papel de Dios en organizar y mantener las funciones esenciales. Por lo tanto, aunque los detalles difieran del entendimiento científico moderno, la significancia teológica de las acciones creativas de Dios permanece intacta. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. En el tercer día, la verdad es que no hay algo que nos desconcierte, tanto como en los primeros 8 versículos que hemos repasado. Sin embargo, hay un par de cosas que tal vez nos pasan desapercibido. El tercer día del relato de la creación presenta un aspecto que ha desconcertado a algunos intérpretes: la aparente ausencia de Dios creando algo tangible o material, como las lumbreras o la expansión. Pero, cuando se aborda desde una perspectiva de orígenes funcionales, la importancia del tercer día se vuelve clara. Noten aquí, de nuevo tenemos las aguas cósmicas debajo de los cielos. También tenemos una vez más otra metonimia, con Dios llamando o nombrando, recuerden, un acto creativo, Dios llamando a lo seco tierra y a las aguas mares. Algo interesante aquí es que Dios mismo nombra los mares, y si eso les suena algo extraño, bueno, es lo que veremos en este video. Recuerden que hablamos de que en el pensar del antiguo cercano oriente, los mares eran vistos como hábitats o lugares donde reside el caos, el no orden. En veces eran incluso personificados. Por ejemplo, consideren estos dos ejemplos. En la Enuma Elish, en la tablilla 1, las líneas 3 y 4, casi al principio, dice esto: cuando en los altos los cielos no tenían nombre, la tierra firme abajo no era llamada por nombre. Esto prepara el escenario para un tiempo antes de la creación, donde no hay orden ni nombres establecidos para las cosas. Y continúa: y el Apsu primitivo, el océano primitivo de agua dulce, que los engendró, y Caos, Tiamut, la encarnación del caos, la madre de ambos, sus aguas se mezclaron. Esto presenta a los actores clave. Apsu y Tiamat representan las aguas primordiales y sin forma, sin función. Tiamat, sin embargo, está personificada como una diosa monstruosa que representa el poder caótico y potencialmente destructivo del mar.
Otro ejemplo se encuentra en el poema de Akkad, en las líneas 121 y 122, y dice así: que el Yam no agite la tierra en el mar, la tierra productiva en las profundidades. Esta cita de la epopeya de Akkad describe a Yam, palabra parecida en hebreo que Dios utiliza para llamar el conjunto de aguas. Yam es el dios del mar, y es como una fuerza capaz de alterar el orden establecido. Aquí la palabra agitar la tierra implica un regreso al caos del mar primordial. Entonces, de estos dos ejemplos y muchos más, podemos deducir que los antiguos tenían la noción de que el mar o el océano actuaba independiente y continuamente como una fuerza del no orden que irrumpe en el orden creado por los dioses. Y la verdad es que es un poco confuso determinar unas definiciones específicas, ya que hay mucha terminología que se cruza y se mezcla, además de que las definiciones se interponen en varios textos antiguos, pero por lo general así es como percibían el mar en la antigüedad. Entonces, noten aquí que Génesis presenta al mar como parte del orden creado. No se presenta como un dios o un ser personificado que actúe continuamente en contra del orden de Dios. Así que lo que está haciendo el israelita aquí es que básicamente está diciendo: miren, lo que ustedes consideran como el no orden, o sea, el mar o los océanos, que está constantemente irrumpiendo el orden cósmico, eso mismo, ese mar mismo, Dios o Yahweh, Él lo nombró y le dio una función. En otras palabras, no es algo que esté fuera de su esfera de autoridad o dominio como los otros dioses. En la antigüedad creían que los dioses tenían cierta autoridad hasta cierto límite, como por ejemplo el dios Ra de Egipto. Él tenía un límite en la tierra de Egipto. Fuera en el desierto ya no tenía una autoridad, ¿ok? Entonces aquí el israelita está diciendo que Dios tiene soberanía, sí, no solo en la tierra, en el lugar donde el orden creado sí está, sino que también tiene autoridad fuera del orden creado, en cierta forma. Aquí el israelita está diciendo que Dios tiene autoridad sobre toda la creación, sobre todo lugar. Por así decirlo, Dios no se ve amenazado por el no orden. Él no tiene que estar luchando constantemente para traer el orden cósmico a la creación. Y en cierta forma, ya había tratado con esto anteriormente, pero igual pensé en volver a incluirlo aquí en el tercer día. Pero ahora, centrémonos en lo que es la mayor parte o el enfoque principal del tercer día. Y esto es que, similar al segundo día, el tercer día se caracteriza por actos de separación y diferenciación, enfatizando la creación de espacio terrestre. Aquí, en la separación de la tierra y el agua, se refleja un tema común en las cosmologías antiguas, donde la aparición de tierra seca a partir del agua se asocia con la fertilidad agrícola y el crecimiento de cultivos alimentarios. Por ejemplo, la emergencia de tierra seca a partir del agua en la cosmología antigua egipcia era simbolizada por el montículo primigenio que se eleva de la inundación del Nilo. Este ilustra la importancia funcional de este acto. Este montículo simboliza el suelo fértil necesario para la productividad agrícola, destacando la importancia de la vegetación y la producción de alimentos. A este montículo se le conocía como Benben, a menudo representado como un montículo en forma de pirámide, de ahí la forma de las pirámides, y este montículo simbolizaba la primera masa de tierra seca que surgió o emergió de las aguas primordiales de Nu. Este acto del surgimiento de Benben marcaba el comienzo del proceso de la creación en la mitología egipcia, significando la introducción de orden y forma en el estado previamente caótico. Entonces, esta narrativa del tercer día pone énfasis en el establecimiento del espacio terrestre y la provisión de sustento a través de la vegetación.
En lugar de centrarse únicamente en el acto físico de la creación, el verso saca a la luz la interacción de elementos funcionales cruciales para el sustento de la vida humana. Así que, tras un estudio más detenido del texto, podemos discernir un patrón distintivo. A pesar de la participación de componentes materiales como agua, tierra seca y plantas, los verbos utilizados como juntar, aparecer y producir no representan a Dios creando directamente estos objetos. En cambio, somos testigos del desarrollo de un proceso de organización. Los mares se juntan, la tierra seca emerge, las plantas comienzan a brotar. Esta narrativa retrata el trabajo de organización y se enfoca más en eso que el proceso de fabricación material. Además, esta disposición ordenada sirve como base para la producción de alimentos. El inicio del crecimiento de las plantas prepara el escenario para el sustento, resaltando la funcionalidad enfocada hacia la humanidad inherente en el acto de creación. Entonces, en resumen, en los 3 días iniciales de la creación, la narrativa se centra en la disposición sistemática del mundo, centrándose en aspectos fundamentales esenciales para la existencia humana: el tiempo, el clima y la comida. Estos elementos tienen un significado universal en todas las culturas y civilizaciones y proporcionan un marco dentro del cual existe la humanidad. Independientemente de la comprensión científica o la sofisticación cultural de cada uno en cualquier época, en cualquier región del mundo, estos conceptos comunican la comprensión fundamental del cosmos. Entonces, nuevamente, si eres de esos que quieren argumentar que Génesis está comunicando verdades científicas, verdades cosmológicas, a como la entendemos nosotros hoy en día, bueno, entonces tendrías que decir que para que todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las regiones, ellos y cada uno de ellos tendría que comprender el mundo como lo entendemos nosotros en la modernidad con nuestra ciencia, lo cual no tiene ningún sentido. Sería como querer ir a la China medieval y decirles, bueno, Génesis 1 está hablando de la expansión del universo. No tiene sentido, ellos no te entenderían. O como cuando los españoles, los evangelistas españoles llegaron con los mayas en el 1500, 1400. Y bueno, que acaso llegaron y dijeron, bueno, Génesis 1 está hablando de la atmósfera gaseosa, de las moléculas de ozono en el cielo, allá arriba. De eso está hablando Génesis 1. No, eso no tiene sentido. Sin embargo, al ver los 3 días de esta forma, de esta manera, con el clima, la comida y el tiempo, cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier época, entendería bien esto. Entonces, como dije antes, cualquiera que tome el Génesis y lo lea por primera vez, sí, él va a entender el concepto básico, el significado fundamental de que Dios creó el mundo, igual, ya sea material o funcionalmente, para nuestro beneficio, para nuestro sustento. Entonces, volviendo al relato bíblico, el texto del Génesis reflexiona sobre estos 3 aspectos de nuevo más adelante, evidentes en su estructura narrativa. Por ejemplo, después de que el no orden se disipa mediante el diluvio, Dios vuelve a restablecer el orden nuevamente. Aquí el diluvio también se presenta como un acto de creación de Dios, pero eso ya es otra historia. Pero para nuestros propósitos, para volver a resaltar estos 3 días, estos 3 conceptos, las 3 funciones, en Génesis 8:22, esta promesa se vuelve a resumir, que dice así: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, la comida, el frío y el calor, el verano y el invierno, el clima, la cúpula, el día y la noche, el tiempo, nunca cesarán. Además, no es sorprendente encontrar paralelos entre las funciones destacadas en el relato de la creación en Génesis
y aquellas enfatizadas en los textos del antiguo Cercano Oriente. En todo caso, estos temas compartidos subrayan la importancia universal de conceptos como el tiempo, el clima y los alimentos en la conformación de las cosmologías antiguas y la comprensión del orden natural. Considera nuevamente el papiro Insinger. Creó día, mes y año mediante los mandatos del Señor del mandato. Creó verano e invierno a través del ascenso y descenso de Sotis. Creó alimento antes que aquellos que están vivos, la maravilla de los campos. De manera similar, en la actividad creativa de Marduk, en el quinto tablón de Enuma Elish, se pueden ver ciertas similitudes. Por ejemplo, considera la noche y el día. Marduk hizo brillar al dios Luna. Le confió la noche. Lo nombró un ser de la noche para determinar los días. Cada mes, sin cesar, lo cubría con la corona, diciendo: al principio del mes, cuando alumbras la tierra, mandas a los cuernos que determinen 6 días, y al séptimo día que repartan la corona. Y luego, el aprovechamiento de las aguas de Tiamat con el propósito de proporcionar la base de la agricultura, es decir, el agua dulce. La partió en 2 mitades como un pez plano. La mitad de ella la estableció como cobertura del cielo. Puso un cerrojo, puso un vigilante, y les ordenó que no dejaran salir sus aguas. Atravesó los cielos, examinó sus regiones, y frente al profundo colocó la morada de Nudimud. Así que hemos visto que en Génesis 1:1 el autor nos está contando una historia de un cierto evento, es decir, la semana de la creación. En Génesis 1:2 el autor nos indicó que el mundo o el cosmos, aunque en cierta forma ya existente materialmente, no existía funcionalmente, ya que el no orden estaba presente en las aguas primordiales. Pero ahora el autor nos está diciendo, sí, está el no orden, la no funcionalidad. Pero ahora Dios comenzará a crear el cosmos, a dar orden, a establecer funciones para alojar a la humanidad. Y como acabamos de ver, Dios estableció los periodos de tiempo, la luz y la oscuridad, o sea, el día y la noche, para que la humanidad pueda ejercer su dominio. Luego, Dios estableció la función de patrones climáticos, que a su vez es esencial en la agricultura. Y finalmente, estableció el espacio con orden para la habitación humana, o sea, lo seco. Y a su vez estableció el no orden, los mares, que no son para la habitación humana, pero incluso siguen estando bajo el dominio de Dios. El énfasis está en cómo estos elementos interactúan y operan en armonía para alojar la vida humana. Esta comprensión del texto va más allá del mero registro de fabricación material. La apreciación de las funciones por encima de los orígenes materiales fomenta un mayor respeto por las maravillas de la existencia. En nuestro mundo moderno, la ciencia nos puede decir cómo opera el universo, pero no por qué opera. La ciencia puede negar un origen divino, pero no puede negar una intención divina. Es decir, que toda la naturaleza apunta a que algo o alguien nos tenía en mente, no solo para nuestra supervivencia, sino también para nuestro asombro y disfrute. Si bien el relato incluye el concepto del firmamento o la expansión, que puede interpretarse como un elemento material, el enfoque recae en el establecimiento de funciones fundamentales que son cruciales para la existencia humana.
Estas funciones no solo son evidentes en el relato de Génesis, sino que también resuenan con las cosmologías del antiguo Cercano Oriente, lo que indica su significado universal en la comprensión humana del cosmos. El texto sugiere que la representación en la Biblia del cosmos refleja la perspectiva de la audiencia antigua, arraigada en su comprensión observacional del mundo. Ahora, si bien esta perspectiva puede diferir del conocimiento científico moderno, esta misma ofrece una visión valiosa de la mentalidad de los pueblos antiguos y su interpretación de la realidad. Nosotros no debemos ver la ciencia, entre comillas, del mundo antiguo presentada en la Biblia como inherentemente falsa o incorrecta, sino más bien como una perspectiva válida desde un contexto cultural e histórico particular.